Buenas noches, amigos. La región de Huánuco, en el corazón del Perú, es una de las más aisladas del país. Una ceja de selva que se une con quebradas que ascienden miles de metros. Los Andes y la jungla unidos. Es un territorio propio para la tradición, la leyenda y sobre todo los ritos. Los ritos antiguos que no logramos comprender. Y os confieso que es una noche emocionante, una de esas en las que teníamos todo preparado hasta hace unas horas. Y qué gusto da cambiarlo todo, hacer periodismo en vivo, porque intuíamos que en ese lugar remoto del mundo ha ocurrido algo tan horrible, tan espantoso, que seguro que dentro de muchos años, cuando alguien cite a Jack el Destripador, Landru, la familia Manson, quizás se acuerde de estos vampiros de los Andes, los pistacos o vampiros del río Yaga. Hay un lugar pequeño, apenas un grupo de casas de adobe, que se llama Taso Grande. En Taso Grande se habla de los pistacos. Los pistacos serían los sacamantecas. Hasta aquí el mito. Hace unas horas, Abel Matos Aranda, 27 años, caminaba confiado por una de esas sendas, entre la selva y los Andes, entre la montaña y el espesor de la verdura. Qué curioso, sintió unos pasos, pero no vio a nadie. Al parecer, siempre según el relato de sus captores, surgió una auténtica guadaña mortal. 4 personas han hablado de este artefacto llamándolo wincha, una especie de cajetín, del que salen 4 metros de cinta metálica y acaba en una hoz, en una afilada y espantosa hoz. Han dicho a la policía peruana que Abel Matos Aranda continuó caminando, sin cabeza, como un fantasma que va al otro mundo, de unos cuantos pasos. Después cogieron su cuerpo, lo trocearon e hicieron lo que al parecer han hecho con muchos: llevarlo al laboratorio clandestino. Apenas unas paredes, unas casetas, a veces en la selva, a veces en la montaña inaccesible, en la quebrada profunda. Y después, tras unos cánticos, cortar la piel a tiras, colocarlo sobre un trípode artesanal de madera, subirlo en los ganchos y coger 6 u 8 cirios de iglesia. Y al calor de esa lumbre, haciendo guardia, un líquido va cayendo del cuerpo humano. La cabeza, las manos, los pies no sirven, no tienen grasa. Se dejan en un lugar cuyo nombre tiene reminiscencias también terroríficas, como pasa muchas veces en el Perú: Cerro Quemado. Abel Matos Aranda es la última víctima de unos vampiros reales. Esta noche el mito se hace realidad. Auténtico, terrible. Este es el momento en el que la policía, con la que vamos a hablar, recupera su cuerpo desmembrado. Efectivamente es una prenda de vestir que cubre, tiene 28, 26, 25, ¿no? Siguen apareciendo las costillas y se aprecia otro hueso, al parecer humano. Esta toma es importante, ¿por qué? Porque estamos hallando solamente los huesos, ya. De la rodilla para arriba, ¿no? Sí, y la wincha apenas. La realidad supera siempre a la ficción. Eso es algo que conocemos muy bien los miembros del equipo de Milenio 3. Sin embargo, pocas veces nos hemos enfrentado a un caso tan espantoso, tan diabólico, tan en los límites de la comprensión humana. Los pistacos, o vampiros de los Andes, ocuparán buena parte de nuestro programa. Como periodistas, una vez más, nos hemos visto obligados a posponer todo lo que teníamos preparado para profundizar
en los prismas de esta noticia. Una noticia que es el auténtico espejo del horror. 1:15, bienvenidos, Milenio 3. Tengo la intuición de que esta noche, a pesar de que, como ya escribía en nuestra página web, donde ya está la encuesta, ahora os lo comentaremos, tengo la impresión de que, como siempre, ante estos casos que muestran el abismo humano terrible y auténtico, ya se cierne el silencio. Ya va a empezar a olvidarse casi cuando todavía la investigación no se ha iniciado. Quizá porque lo terrible es tanto, tan abundante, tan increíble en iconografía jamás relatada en el mundo de la criminología, que nos enfrentamos desde hace unas horas, hace menos de 24, a una de esas historias que harán historia por desgracia. Yo decía que era un placer periodístico cambiarlo todo para reunir amigos, reunir documentos, pero ese placer se enfrenta con un drama terrible, con una sensación de abismo profundísimo. Decía Nietzsche aquello de cuando te asomas al abismo, el abismo se refleja en ti. Y esto da miedo. Lo de esta noche da miedo de verdad. El primero que me habló de los pistacos, que viene del término quechua pistai, cortar en tiras, en el Perú, fue un arqueólogo, Giuseppe Orifici, 30 años allí. Y sabía que existían, que andaban por ahí. Incluso a él le confundían con pistaco. Pistaco, el vampiro antiguo preincaico, es aquel que va en busca de grasa. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a convertir todo esto en verdad? Con revólver al cinto hacía guardia de noche. No sea que se acerquen estos individuos. Ahora han sido atrapados unos cuantos, otros siguen en busca y captura a esta misma hora. Si tenemos noticias esta noche daremos más. El impacto ha sido mundial. Hay unos 400 artículos periodísticos en todo el mundo, pero ya poco más se puede añadir. La policía ha encontrado decenas de restos humanos en el río Guayaga y en el Cerro Quemado, en una zona conflictiva. Todos no tienen el torso ni los muslos, las zonas donde se desengrasa. Han aparecido varios laboratorios, varias casetas con ganchos metálicos en forma de S donde se colgaban los cuerpos, y cirios a medio consumir. ¿Para qué se hace esto? Lo sorprendente, lo que vais a escuchar, quizá muchos, por fortuna o por desgracia, porque nunca se sabe con estos temas, conocíais la historia, porque esto es de pesadilla. Yo esta noche he tenido pesadillas, lo confieso, sin apenas dormir, investigando todo esto, he tenido pesadillas. Hemos movido todos los contactos que tenemos en ese país que hemos visitado varias veces, el Perú, ese país fascinante pero también sangriento a veces. Y hemos encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, este es Félix Murga, el general, cuando da la rueda de prensa, creo, más insólita de su vida. Esto es lo que decía. La desarticulación de una organización delictiva dedicada al tráfico de tejidos somáticos, grasa humana. Tenemos personas detenidas, personas que han declarado, han manifestado cómo victimaban a las personas con el fin de extraerle en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla posteriormente en un valor de $15,000 el litro. Llega de Zaragoza, de impartir sus conferencias, de hacer lo que hace un profesional de su talla, pero es un amigo y está aquí y se lo agradezco un montón, porque esta noche es de esas que yo sé que sobre todo en América, con lo que se sigue este programa, va a ser de impacto. Van a conocer cosas que no les están contando. Doctor José Cabrera, psiquiatra y forense y amigo de esta familia. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, sí, que es increíble lo que está ocurriendo. La gente que nos esté escuchando ahora es que no se lo va a creer, va a pensar que es una ficción y sin embargo es la pura realidad. Pero es que, doctor, hace una semana hablábamos de Einstein, y Einstein tenía una gran facultad increíble para decir frases rotundas, lapidarias, ¿no? ¿Y sabes lo que dije? Dije, este es un doctor Cabrera. Y lo digo de corazón, porque es que eso es lo que yo pienso exactamente. El ministro del Interior peruano, doctor, ha dicho: sé que es increíble, pero es verdad. Porque yo creo que ni un forense como tú, ni un criminólogo, ya has movido todos tus hilos a lo largo del día, te lo agradezco un montón, para que tengamos información en exclusiva de verdad. Es que no hay quien se lo crea. Es que la escena de un torso decapitado, con un aparato especial, esa wincha, creada para decapitar a gente, las cifras ya bailan entre 60 víctimas y algunas fuentes hablan de 200.
aunque los implicados solo dicen que han matado a 5. La policía sospecha de 200 muertos de esta forma, decapitados, quitadas las extremidades, colgados en esos ganchos y desgrasados después de una serie de ritos que os vamos a contar esta noche. Nada parecido jamás, doctor. Pero en ningún lugar del mundo, que yo sepa, históricamente hablando, en ningún lugar del mundo. Esto es algo insólito, porque fíjate, Iker, que ha habido leyendas, urbanas o no, sobre el trasplante de órganos en la India, en África, etcétera, pero esto es algo mucho más macabro. Como iremos viendo a lo largo del programa, es la extracción de la grasa en condiciones de poder ser vendida en líquido. Han aparecido unas botellas, se habla de 17 litros, luego de 12. La policía ha mostrado 2,25 litros de grasa humana en una botella de cristal. Es increíble lo que ha ocurrido. Y para mí, y esto ya son mis historias, es increíble que todos los informativos del mundo, bueno, muchos sí, pero otros no se hayan hecho eco. Luego te preguntaré, doctor, si hay cosas tan horribles que no se cuentan porque no sé por qué. Porque también habría que informar de esto. Quizá luego se queda solo para programas, pues eso, como Milenio 3, Cuarto Milenio, gente muy especializada, y por eso mismo mucha gente puede pensar lo que el doctor Cabrera ha dicho en su primera frase, siempre preciso. Es que mucha gente no se lo va a creer. Quizá eso sea lo mejor, doctor. No que creérselo. Mucha gente no se lo crea. Que mucha gente, amigos, no os creéis lo que contamos esta noche en Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Has encontrado algunas joyas, todo este equipo, con Fermín Agustí, con Carlos Largo, Jerey Martínez en las músicas, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Todos muy impresionados, todos... Carmen ha encontrado incluso documentos que tengo aquí, años 50, sobre los pistacos, estos vampiros reales que se hablaba como un mito, y caramba, ya una especie de hermandad, la policía habla de hermandad ritual, ha sido encarcelada. Vías de contacto, lo primero, para las preguntas que serán muchas, vamos a ver qué podemos contestar, sobre todo el doctor, que a mí ya me ha dicho algo el doctor Cabrera ahí afuera, entre la diferencia de la grasa humana, de esa que se saca en las operaciones de liposucción, y la grasa decantada con este calor como hacían en Perú, que ya me ha dejado, que tengo muchas cosas que preguntarle. Pues sí, que vamos a dar todas las vías de contacto. Nos está escribiendo mucha gente desde Perú, haciéndose eco de la noticia, que por supuesto ha sido difundida por todos los medios en su país. Y vamos a dar las vías de contacto donde pueden opinar, donde pueden también hacer las preguntas que quieran al doctor Cabrera, que lo tenemos aquí también para eso. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com. Si nos mandáis los mails, y también el foro de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. El debate de la semana en ikerjiménez.com. ¿Crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? ¿Sí o no? Porque estos detenidos, los vampiros de Huaylaga, hablaban de que les compraban la grasa humana. ¿Para qué? Yo voy a dar una indicación a partir de ahora. Este programa de esta noche es muy duro, ¿eh? Este programa de esta noche, y esto no es un burdo truco para que os quedéis ahí, yo quiero que la gente se quede, pero esta noche algunas escenas son muy crudas, aunque sea radio. Muy crudas, muy duro. Pero es realidad y está pasando. Os pido, Santiago, doctor, Carmen, que escuchéis muy atentos esta conexión. Gracias a toda la labor de todo el día trabajando de Carlos Largo, podemos tener conexión ni más ni menos que con la persona que lleva personalmente la investigación, las detenciones, el coronel de la DINICRI, del Departamento de Secuestros de la Policía Nacional Peruana, Jorge Mejía. Don Jorge Mejía, buenas noches. Buenas noches para toda la comunidad de España. Estoy apto para absorber cualquier pregunta que se quisiera hacer sobre el particular. Don Jorge, lo primero... ¿Es cierto que la grasa es humana? ¿Se han hecho las pruebas pertinentes? ¿No hay dudas a este respecto? Sí, justamente el punto de partida de la investigación que se inició en agosto de este año, en los primeros días, era, digamos, tratar de lograr la obtención de esta grasa humana y que, digamos, una vez obtenida, enviarla al laboratorio para que el laboratorio nos confirme, nos determine en forma sólida y contundente que se trataba de grasa humana. La razón era que nosotros, cuando recepcionamos la información a través de nuestros agentes de inteligencia, al menos para mí particularmente era poco o casi nada creíble. Lo mismo para mi oficial de operaciones, el comandante Toledo. Nosotros apostamos por la investigación, sabíamos que se trataba de un mito, una leyenda que, digamos, se conoce en México, en todo Centroamérica y los Andes de Sudamérica,
y sin embargo logramos obtener la muestra de este producto que se está comercializando, que sometida a un examen biológico dio positivo para restos humanos. Don Jorge, ante todo nuestra felicitación. Mucha gente que reside en España, muchos peruanos, estaban francamente aterrorizados y nos escribían hablando y nos llamaban por teléfono hablando de los pistacos como una especie de leyenda pero popular, pero al mismo tiempo muy creída. Don Jorge, ¿la leyenda se ha hecho realidad con estos casos en pleno centro del país? Sí, yo creo que sí. Justamente a eso es lo que nosotros hemos arribado y hemos podido determinar en forma contundente la existencia de estas organizaciones criminales que, yo me atrevería a pensar de que tienen cientos de años cometiendo este tipo de ilícitos, sino que la gente siempre ha especulado, ha hablado, pero nadie, ha podido demostrar la existencia de estas organizaciones que, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido percibir y por los interrogatorios que hemos sometido a las personas, se trataría de una especie así de hermandad, ¿no? De una especie de grupo, cerrado, dedicado a cometer este tipo de ilícitos. Aquí en España, don Jorge, están hablando algunos especialistas de algo que supera cualquier imaginación en la historia policial y criminológica mundial, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Imagino que esas casetas que podríamos llamar laboratorios, ¿no, don Jorge? Sí, bueno, eran unos laboratorios, entre comillas, empíricos, donde ellos utilizaban cualquier lugar o cualquier casa abandonada para colocar con unos maderos rústicos, colocar una especie de trípode. Este trípode lo acondicionaban de manera tal de que en la parte superior le ponían un gancho de tipo, así de forma de S, como utilizan en los camales para colgar las reses. Colgaban un gancho y con ese gancho colgaban el cuerpo una vez que había sido mutilado, una vez que el cuerpo había sido decapitado y que le habían sacado todas las vísceras, ¿no? Y después el proceso de desengrasado también tenía elementos que nunca habíamos escuchado, don Jorge, por ejemplo, claro, utilización de velas, ¿no? Son tipo como si fuera un ritual. Ellos colocaban unos cirios alrededor, del cuerpo, a unos 10 o 15 centímetros del cuerpo, ya que se le generaba calor al cuerpo que estaba ahí, ¿no? Entonces, al generar ese calor, lograba, que la grasa del cuerpo, por el calor mismo, comience a destilar, y caía en unos recipientes que ellos acondicionaban debidamente en el piso. ¿Y cuántas víctimas mortales a estas alturas de hoy, casi 22 de noviembre, creen que puede haber? ¿Cuánta gente puede haber matado esta hermandad extraña y ritual? Mire, nosotros estamos investigando en lo que es esa zona del Guayaga. Nosotros hemos podido reseccionar del Frente Policial Guayaga desapariciones en un número de 60. Esa es la información que hemos recibido. Sin embargo, esa zona, por ser, una zona convulsionada por narcotráfico y también tiene, rezago de terrorismo en la zona, yo pienso de que por esa razón no le podríamos atribuir a esta organización esas 60 desapariciones. Sin embargo, creemos nosotros de que un número o un porcentaje determinado de estas personas desaparecidas sí se las podríamos atribuir a ellos. Incluso habían diseñado algún tipo de técnica, por lo que nos llega en la prensa internacional, algún tipo de técnica con una especie de hoz, o le llaman wincha, para decapitar a estas personas. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo actuaban? Mire, el líder de esta organización, que se llama Hilario Cudeña, que tiene 56 años, este señor es el que, de acuerdo a la versión que nos da uno de los detenidos, que se llama Serapio Beramendi, indica pues de que este señor tenía una maquinita más o menos de unos 25 centímetros de largo por 15 o 20 centímetros de ancho, ya más o menos. Nosotros lo definimos así en razón de que él nos habla de que era como un VHS moderno, pequeño, pero que tenía una ranura en la parte de adelante. En esa ranura se acondicionaba una especie de boomerang con un filo enorme que estaba adherido a un cable, pero en la parte superior de este aparatito habían dos controles, dos botones, que al accionarse sale la wincha
en forma, o sea, la eyecta de una manera muy veloz y la persona que tiene adelante la decapita. Ese era el mecanismo como ellos eliminaban a sus víctimas. Una vez que los decapitaban, ellos se aprovisionaban de bolsas de plástico, de agua, según dice el detenido, con un ácido especial que lo utilizaban para sacarle rápido la sangre al cuerpo. Una vez que los decapitaban, les seccionaban los brazos y las piernas y seguidamente le hacían un corte en L desde la parte inferior del vientre hasta la parte de arriba del lado opuesto al corazón, y a partir, digamos, de esa brecha que le hacían en el cuerpo, con las manos comenzaban a extraer todos los órganos, digamos, de la capa torácica, todos los órganos de la capa torácica. Procedían a lavar el cadáver como nosotros le hemos preguntado, ¿no? Como le decimos, como lavar un pollo de repente o desviscerar un pescado. Él dice que sí, de esa manera lo hacían, y una vez que lo tenían ya desviscerado y lo habían lavado el cadáver, procedían a colgarlo en el trípode para tenerlo durante 2 o 3 días con el fuego permanente de los cirios y lograr finalmente extraerle toda la grasa humana. Ellos, don Jorge, ¿cuántas personas habían o han afirmado haber matado y desgrasado de esta forma? Ya, ellos hablan de 5 personas, pero definitivamente nosotros creemos que no es así. Es la versión que ellos dan. Es la versión que ellos dan, porque nosotros por inteligencia tenemos otra información. Pero desgraciadamente esa otra información no se puede, digamos, probar, por cuanto nosotros hemos llegado a un lugar donde hemos encontrado el cadáver de un chico que fue decapitado, lo hemos encontrado decapitado y con sus miembros superiores e inferiores esparcidos en lugares diversos del lugar donde se encontró la cabeza, así como toda la parte del sacro y el esternón. Ya, o sea que era coincidente todo lo que él dice, que lo habían puesto en bolsas plásticas, y efectivamente se han encontrado estos restos en bolsas plásticas y enterrados en lugares distintos. La gran pregunta es ¿qué motivaba a esta hermandad extraña a actuar así? ¿Solamente el beneficio económico por la grasa? Sí, hasta lo que nosotros hemos podido, digamos, establecer, se trata de una cuestión, digamos, de tipo lucrativo, ¿no? El móvil es lucrativo nada más. Hay conexión, sin embargo, ritual. Se habla de una especie de hermandad, don Jorge, y de un proceso donde al parecer las mujeres tenían, no sé si mediante cánticos o algún tipo de elemento que nos puede sorprender, en ese proceso de desgrasado ellas también actuaban, ¿no? Sí, las mujeres por lo general, cuando se producía este proceso, ellas, digamos, se ponían a llorar a un costado del lugar donde estaban, digamos, sacándole el proceso de desgrasamiento a las personas, y se ponían a llorar. Entonces, la información que recogemos es de que ese ritual ellas lo hacían con el propósito de que, digamos, la víctima no se quede, digamos, según sus creencias, en el lugar, y que su alma sea, digamos, salvada, ¿no? Pese a que ellos tenían implicancia en el asesinato de esta persona. Se ha hablado incluso, se ha dicho aquí en España, o se ha referido el término magia negra, o incluso pagos a la tierra, ofrendas. ¿Es posible? La costumbre que ellos tenían era de que ponían a estas mujeres que le dicen mamachas, la ponían, digamos, ahí a llorar, como a implorar para que, digamos, el alma de la persona que habían matado, digamos, sea salvada y no vague, digamos, por el lugar donde fue asesinado. Pero por supuesto que son creencias de ellos, ¿no? ¿La grasa se vendía realmente? ¿A quién se vendía? Se ha hecho público algunos titulares que hablan de 10.000 o 15.000 dólares por esas botellas que ustedes han registrado y han podido obtener, 17 litros, si no me equivoco. ¿Cuál es la historia de esa grasa? ¿Se vendía realmente? ¿Había compradores? Ya, mire, respecto a la grasa, nosotros durante todo el proceso investigatorio hemos logrado incautar 2 litros de grasa humana. Sin embargo, se frustró una negociación más o menos de 12 litros. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos las muestras de, digamos, de cada botella, de cada litro de grasa humana. Ya, nosotros en definitiva hemos incautado 2 litros de grasa humana. El precio en el mercado, según los detenidos, era de $15,000 acá en el Perú. Y estimo yo que de esa grasa tener un destino, como ellos decían, en Europa, posiblemente se podía hasta duplicar su precio, ¿no? ¿Ellos habían hecho ya esa transacción? ¿Habían vendido grasa en ocasiones anteriores? Ellos ya habían hecho, pero lo han hecho a través de
de Hilario Cudeña, el líder de la organización que se hace llamar Óscar Jacinto. ¿Y se sabe, a través de él habían hecho contactos, tenía un contacto aquí en Lima que le permitía a él negociar, comercializar esta grasa humana. ¿Y se sabe realmente para qué se empleaba esa grasa humana? ¿Los compradores para qué la querían? No, ellos desconocen, al menos los que tenemos detenidos desconocen. Quien podría tener conocimiento de ello es Hilario Cudeña, que está en calidad de no habido, y del cual ya se ha ordenado la orden de detención. Y se ha hablado, don Jorge, por último, de unos italianos implicados en esta historia. ¿Nos podría adelantar algo? Nosotros estamos manejando alguna información que, digamos, todavía no tenemos el derrotero que se trate de ciudadanos de determinada nacionalidad, y inclusive si fueran nacionales tampoco. Estamos manejando informaciones sobre contactos, pero que todavía no han sido debidamente identificados. Por lo tanto, la investigación continúa y todavía queda por atrapar, ¿no?, algunas personas. Sí, nosotros continuamos con la investigación y esperemos que en el transcurso de los próximos días lograr, digamos, un mejor resultado, pero que yo creo que, en definitiva, se ha logrado, terminar con ese mito que eran los pistacos, ¿no? Ahora nosotros, científicamente, profesionalmente, hemos podido demostrar de que ese mito no es tal. Y un mito real que, según su suposición como investigador, como coronel y jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, puede estar llevándose a cabo, podía hacerse esto, no hace tan solo 30, 40 años, sino quizá en los últimos cientos de años, decía. Sí, yo creo que esto es una práctica que se viene haciendo hace muchos años, porque yo recuerdo que cuando yo tenía 10 años, me hablaban de esto, pero yo siempre creí que era eso, nada más un mito, te asustaban con los pistacos y todo quedaba ahí. Pero ahora nosotros hemos demostrado que estos pistacos sí existen y que vienen existiendo de repente hasta por generaciones, ¿no? ¿Y creen que puede haber más casetas o laboratorios esparcidos que todavía no hayan sido encontrados? Sí, yo creo que nosotros presumimos que sí, porque, digamos, nos recogió testimonios de gente que no quiere revelar sus nombres en la zona, pero que tienen conocimiento de la existencia de estos grupos, digamos, de delincuentes. Muchísimas gracias por atender a la cadena SER, don Jorge Mejía. Ya, ok, gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego. Doctor Cabrera, tu opinión sobre lo que acabas de escuchar. Es que, porque has hablado tú con él y yo te he oído. Pero es que, porque estoy aquí y como te estoy viendo y he oído la entrevista, pues no tengo más remedio que aceptarlo. Pero imagínate los oyentes de España o de Portugal o de Iberoamérica que nos escuchen por YouTube. Cuando escuchen esto, es que a pesar de que el señor es el coronel, director jefe de la Policía de Secuestros, es que no van a dar crédito. Es que no cabe en la cabeza, ¿verdad? Es una situación y además la connotación que tiene esto con el mundo de la cosmética, que siempre es misteriosa, porque el mundo de la cosmética en el mundo es mucho más, mueve mucho más dinero que los medicamentos, pero mucho más. Esa grasa, tú me has dicho una cosa que es tremenda. Enseguida han salido todo tipo de opiniones y ahora entraremos. Carmen has entrevistado incluso especialistas en cirugía plástica, porque se ha dicho, hombre, ¿para qué se va a vender grasa a este nivel de dinero si hay grasa en las liposucciones de medio mundo que se podía acudir a ella? Igual es que se acude, no lo sabemos, no lo sé, pero hay una escena que es la de los cuerpos colgando en esas casetas de adobe, los cirios y las mujeres llorando para que el alma no se quede ahí, que yo no sé qué puede superar eso. Ahí se juntan los rituales con el comercio posterior. Es decir, estos no son solamente comerciantes, al loro. Totalmente de acuerdo. Porque el coronel, desde la policía, plantea una situación de lucrativa. Aquí hay mucho más, Aquí hay un ritual que se remontará a saber los años y que a lo mejor hace 200 años eso se empleaba pues para ceremonias religiosas, embadurnar a alguien que iba a iniciarse de niño adulto. Claro, y ahora de repente alguien puede venir, que puede ser italiano o no, a comprar esas botellas, porque han aparecido las botellas. Aquí, esto no es nada simple.
Esto no es un comercio como aquello de los trasplantes de órganos, le quitamos los riñones a los indios y se los vendemos al ricachón de Canadá. Y además cánticos, pagos a la tierra y todo el proceso de desmembramiento, que es increíble, el trípode con madera, los ganchos. Santi, nunca en la historia, hay casos en España, luego comentaremos alguno, pero así, con esta primera viñeta, primero, yo sé que tú estabas poniendo una cara de incredulidad total, increíble. El coronel nos hablaba del sistema con el que mataban. Es que esto... De hecho, bueno, por la lógica diferencia terminológica, estaba, mientras tenía lugar la entrevista, wincha. Estaba viendo qué era una wincha, y básicamente la imagen que me he formado en la cabeza de cómo podía ser ese arma es de una forma muy metafórica, sería como una especie de cinta métrica, de las que todos conocemos, un método de medir con su cinta metálica, y yo supongo que eso sería colocado como una especie de trampa, con un resorte que a toda velocidad recuperaría la cuchilla, igual que cuando sueltas la palanca de una cinta métrica que la recoge a gran velocidad, solo que la fuerza del resorte evidentemente tendría que ser infinitamente superior a la de una cinta métrica doméstica. Y la verdad es que el sistema es de una premeditación, de una sofisticación que me ha dejado perplejo. No hay, como muy bien decía el doctor Cabrera, no hay precedentes. La grasa humana sí, la grasa humana ha tenido, pues alguna vez lo hemos tratado aquí, ha tenido usos mágicos de todo tipo. La superstición, el famoso unto de los sacamantecas, le daba propiedades curativas. Incluso en la Edad Media y en tiempos incluso más recientes, había una leyenda que decía que si se añadía grasa humana a la aleación con la que se hacían las campanas, estas eran de mejor calidad y sonaban con un timbre más claro y más lejos. Lo que nunca había ocurrido es esta... técnica incluso para matar casi industrialmente. Es que fijaros una cosa, la guillotina de París de la Revolución Francesa, cuando a veces caía sobre el cuello y pesaba un montón de kilos, en ocasiones rebotaba con el cuello del ajusticiado, es decir, no cortaba el cuello a la primera. Eso en un peso muerto de una guillotina que cae. Por lo tanto, el aparato yo tendría que verlo para aceptar esa potente fuerza que hace falta para guillotinar en horizontal a un sujeto que va caminando. Es algo... han encontrado varios laboratorios, varias casetas con los ganchos, los trípodes, los plásticos debajo y los perolos para recoger la grasa. Curiosamente, la última víctima, el cuerpo se encuentra ayer. Este hombre, Abel Matos Aranda, salía de su pueblo. Su pueblo es un racimo de casetas que se llama Paraíso. Se encontró el infierno al lado del paraíso, con esta guillotina y lo que le iba a pasar después. Carmen ha estado indagando y ha encontrado un material impresionante, porque nos hablaban de esta figura mítica absolutamente, de la que hay tesis que es más que una leyenda, Pues sí, que la verdad es que hay rigurosos tratados de especialistas que desde los años 50 se han dedicado a recorrer muchas zonas del Perú, intentando conocer más sobre esta figura, sobre el pistaco. Tengo aquí en mis manos uno de esos tratados, se llaman Los pistacos degolladores degollados, está firmado por Wilfredo Caplosoli, y en él se resumen pues muchas cosas, incluso se hacen unos cuadros por regiones. En determinadas zonas llegan a una conclusión, y es que normalmente a los pistacos se les relacionaba con personas extranjeras, normalmente de pelo rubio o claro, con ojos azules, solían tener barba, y cuando llegaban estos personajes a determinadas localidades del Perú, empezaban a desaparecer mujeres, niños y hombres jóvenes. Por eso se relacionaba con los sacamantecas del Perú. Se los llamaba así porque además tenían el miedo y el ritual que hablábamos antes de la Pachamama, de hacer tributos a la Pachamama, a la tierra, se hacía, siempre se ha creído que con animales, pero también en el tratado se habla de que podían hacerlos con verdadera grasa humana. Un pago a la tierra por algo. Un pago a la tierra, sí. Eso aparece en la nota de la policía de este caso, pagos a la tierra con la grasa. Bueno, se sabe además que en algunos rituales donde se mata a los animales se da o se pone un poco de sangre en la tierra precisamente para agradecerle a la Pachamama que les haya traído esos animales a la tierra. Pues en este caso sería un poco así, el echar un poco de grasa o de sangre humana
también en un ritual de agradecimiento. Pero fíjate, en todas las localidades donde han estado entrevistando a los más antiguos del lugar, a los más viejos, hay varias características que son comunes y que han recogido precisamente en el tratado. Como que los pistacos vivían en cuevas, atacaban de noche, todos eran identificados con barba, amputaban las piernas y los brazos de sus víctimas. Como ha ocurrido aquí ayer. Tal y como ha ocurrido en el caso real. Y después, la grasa de los hombres, en este caso no era de las mujeres, era solo de los hombres, la utilizaban para, lo que ha comentado Santi de las campanas, para curar determinadas enfermedades como la sarna, y también para la maquinaria, para los ferrocarriles, para todo tipo de maquinaria pesada. Es que a veces... Pero eso forma parte más de la leyenda, imagino, el desvío de ese uso de la grasa, cuidado, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A veces este tipo de leyendas tienen una base real. Yo estaba recordando ahora mismo las famosas cimitarras de Damasco, que eran una de las armas blancas más eficaces y mejor elaboradas de la historia. El acero de Damasco tenía sus propiedades porque la cimitarra, cuando era forjada, en vez de meterlo en una cuba de agua para enfriarla, se traspasaba a un prisionero de parte a parte y eso parecía que de una forma mágica le daba sus propiedades. No había nada mágico, es que al atravesar materia orgánica, parte del carbono se incorporaba a la mezcla del acero y eso era lo que le daba esas propiedades especiales. En Toledo, el acero toledano, curiosamente la práctica del acero de Damasco se perdió, lógicamente y afortunadamente. En Toledo la práctica era muy similar, pero absolutamente incruenta, porque en el agua de enfriar lo que hacía era que se echaban pellejos, se echaba materia orgánica, con lo cual había también carbono en ese agua que en el momento del enfriamiento se incorporaba al acero. Con lo cual, a veces este tipo de prácticas, ya te digo que han sido leyenda, pero a veces no tanto. Luego Carlos nos contará la última hora lo que está pasando en estos minutos. En Perú sabéis que ahora es de día y están pasando cosas. Se está hablando de que no solo ocurría con la grasa, sino que cortaban la piel para una especie de momificación extraña. O sea, esto ya es el delirio máximo en ese lugar que conocemos bien el Perú, en esos lugares aislados, estos laboratorios clandestinos. En España teníamos la historia de la vampira de Barcelona, que hemos contado aquí, que vendía grasa en la parte alta de Barcelona, capturaba niños, y una de las cosas más raras de esta historia es que en un momento dado ABC cuenta, y La Vanguardia, que se captura una especie de lista de nombres, clientes. Vamos a entrar en un meollo importante y delicado, porque, doctor, lo primero, ¿a ti qué te han contado los forenses en Perú? Has movido todos tus contactos y has hablado hace horas con los forenses de allí. A mí lo que me han contado, en primer lugar, que hay una cierta confrontación entre la opinión de la policía y la opinión del cuerpo médico en Perú, porque, claro, la policía defiende que este es un tema lucrativo, que esa grasa se desvía a un mercado de cosméticos en Europa, América del Norte, etcétera, lo cual nos repugna, pero vaya usted a saber las cosas, igual que la placenta y todas estas historias que se han oído, y los médicos de Perú explican que no tiene ningún sentido, y yo como médico, y estoy aquí con vosotros, te puedo asegurar que no tiene ningún sentido la grasa humana, y menos aún los ácidos grasos, porque me gustaría diferenciar aquí lo que es la grasa de la liposucción. Vale. Porque claro, cuando tú haces una liposucción en la señora que tiene un problema de tal, chupas células que tienen grasa dentro, pero cuando calientas un trozo de cuerpo, esa grasa se destila, cae lo que es el ácido graso puro. ¿Y qué diferencia hay, doctor? Pues que en un caso hay células humanas cargadas de grasa, con lo cual hay proteínas, otro tipo de elementos, hidratos de carbono, y aquí no, aquí solo está el ácido graso puro. Es como si coges mantequilla. La mantequilla son ácidos grasos animales puros. Ahí no hay nada a base de proteína. ¿Por qué? Porque no hay células. Pero eso puede ser, yo estoy pensando, y ahora veremos qué piensa la gente, pero estoy pensando en algo terrible, que es que hay una creencia de que ese tipo de grasa de ciertas partes, no la de la liposucción, sino el destilado de un ser humano colgando boca abajo en ganchos en una caseta con cirios de iglesia, ese resultado tenga unas propiedades casi mágicas, como decía Santi en las espadas, pero para curaciones diversas. ¿Es posible que ese mito esté llegando y haga matar a gente en situaciones límite? Ese mito siempre existió. Igual que existió el bañarse en la sangre del enemigo, igual que existió el comerse el cerebro del enemigo, el canibalismo. O sea,
el incorporar al cuerpo propio partes del cuerpo de otro siempre fue algo mágico, porque de alguna manera ganabas un espíritu especial. Lo que comentabais de las espadas estaba clarísimo, había que incorporar el carbono, no solo con pellejo, sino que el niño del herrero hacía pis en el agua donde la espada se templaba, y ahí estaba el carbono. O sea que esto puede ser una leyenda centenaria, no, milenaria, que haya quedado calada ahí. Pero fíjate qué importante, doctor, y fijaos qué importante, porque la gente, incluso primero el silencio en muchos medios, luego otros diciendo que cuidado que esto con la cosmética no tiene nada que ver. Imagino que son mitos. Pero los doctores enseguida dicen que ¿para qué van a vender a 10.000 euros o 15.000 dólares la botella de refresco, de gaseosa, llena de grasa, de este proceso en los diferentes lugares del Perú, de Huánuco, donde ha ocurrido esto, si hay un montón de hospitales en el mundo donde se saca esa grasa? De momento el doctor dice que es grasa distinta, ya es diferente el proceso. Fijaos, cuando pillan a Serapio Marcos Beramendi, un nombre ya para la historia del horror, Serapio Marcos Beramendi, y esta persona con la que hemos hablado le interroga, el diálogo es el siguiente, le pregunta el comandante, ¿cuántos días llevas aquí? Y él dice, 2 días. ¿Sin salir?, le pregunta el policía. Sí, lo dejamos aquí chorreando. Acá he armado el trípode, yo lo cubro de plástico y después prendo vela. Y la cabeza de este pata, de este amigo, todo está por debajo del río. Y le pregunta al policía, ¿tú te has llevado la cabeza y los órganos del cuerpo? Y con rotunda frialdad dice, ajá, sí. Una auténtica destilería humana. Has hablado, Carmen, con personas que tienen que ver con la cirugía plástica, que tratan, como sabe el doctor Cabrera, como es médico, la grasa humana. ¿Y qué te han comentado? Pues sí, he hablado con Ángel Martín, es licenciado en Medicina y Cirugía Estética, tiene una clínica aquí en Madrid, la Clínica Menorca, y él nos contaba qué se hace con la grasa de las clínicas, porque claro, ahora se pone en duda qué se hace con esa grasa y dónde va a parar. Y esto es lo que nos contestaba Ángel Martín. Nosotros llevamos 20 años haciendo en la Clínica Menorca liposucciones, liposculturas, o algunas técnicas, por ejemplo, que extraemos la grasa, como son lipectomías, que quitamos lo que es todo el colgajo entero de grasa, y directamente lo que pasa es a unos cubos de residuos, donde todas las semanas lo retiran, pues es que sobre todo una empresa que tenemos contratado para ello. Esto lo llevan a unos crematorios y le eliminan todos los restos. Al parecer lo llevan a unos crematorios y lo eliminan con otros restos. No me ha gustado la respuesta. Lo siento. No me ha gustado. No ha quedado clara. ¿Se eliminan? ¿No se eliminan? ¿Se llevan? ¿Quién se lo lleva? ¿Dónde va? Por lo que ha dicho Ángel Martín, es una empresa la que se dedica, me imagino que en muchas de las clínicas, a recoger esa grasa humana procedente de las liposucciones y luego con ella, en teoría, y es lo que se suele hacer, es incinerarla. Pero vamos más allá. Yo preguntaba si esa grasa se puede utilizar en algo. ¿Tiene hoy en día algún uso? Es decir, nos hacemos una liposucción y esa grasa, o bien, como decía el doctor, se quema, o bien, ¿se puede hacer algo con ella? Nosotros la utilizamos, pero para cada paciente. Sí que es verdad que ahora hacemos mucho lo que se llama lipofilling, que es quitarte la grasa por ejemplo, de la zona de cartucheras, de abdomen, y ponemos aumento de glúteo, por ejemplo, con la propia grasa, de pómulos, como decía, es un material de relleno, pero lógicamente tiene que ser, no puede ser de un donante, tiene que ser la tuya misma utilizarla para ti, si no hubiese seguramente que hubiese un rechazo. Grasa humana que se utiliza en nuestro propio cuerpo, nos la sacan de nuestro propio cuerpo y nos la ponen en otro sitio, la quitan de un sitio donde tenemos demasiada y la inyectan en otro. Pero ¿en qué sitio se puede poner esa grasa y qué es lo que se está haciendo últimamente con ella? Todo por rellenar, para dar volúmenes sobre todo a la cara, pómulos, glúteos, para situaciones de accidentes donde hay una hipertrofia muscular y es un material de relleno que lo utilizamos bastante. Y bueno, ahora se está investigando y nosotros estamos con un proceso de investigación utilizándolas de células madres, que eso está a punto. Yo creo que vamos a congelar la grasa del paciente, y igual que la del cordón umbilical, y se va a poder utilizar como células madres. Y la última de las preguntas será si verdaderamente como médico creía que esa grasa
que quitan de algunos de sus pacientes se podía utilizar para realizar cosméticos. Bueno, yo creo que a mí me parece pues un laboratorio realmente con prestigio que la utilicen. No sé si luego en el mercado negro puede haber alguien que la esté utilizando, pero yo creo que realmente es muy difícil. Porque puede haber riesgo de infecciones, no sabemos si el paciente tiene una enfermedad, o sea, esto tiene que llevar un protocolo que realmente es una cosa seria para que puedan hacer esto. No me ha gustado tampoco esta respuesta. Lo siento mucho, querido colega, pero el que nos esté escuchando hoy en su taxi o en su casa tiene que estar verdaderamente temblando. Es que este asunto de los residuos... Queda un poco raro, ¿no? Queda un poco raro. Yo recuerdo, y es anecdótico... También queda raro lo que no conocemos. Sí. Espérate que es anecdótico... De verdad que no sabemos dónde va esa grasa, no nos hemos interesado hasta que ha salido un caso como este. Pues yo recuerdo que en diciembre del año pasado se hizo ciertamente célebre la historia del doctor, un cirujano plástico de Beverly Hills, de la cuna de esto, el doctor Craig Bitter, que le cayó un buen puro encima y creo que a día de hoy incluso está todavía fugado, porque se descubrió que utilizaba la grasa de los sobrantes de las más de 7.000 liposucciones que había hecho a lo largo de su carrera, pues básicamente en llenarse el depósito del coche. Es decir, hacía biodiesel casero por un proceso más o menos sencillo que él tenía en una especie de destiladora en su casa, y con eso pues se hacía diésel para su 4x4. Me encanta esa respuesta, porque es concreta, es macabra, pero es concreta. Es decir, eso es incluso asumible por los que nos están escuchando. Vamos a hacer una cosa, estos 2 minutos, le pido al doctor Cabrera, que lleva un día hoy tremendo de trabajo, pero está aquí y nos va a dar, y lo veis, muchas claves. 2 minutos de qué dice la gente y la encuesta. Pues vamos con algunos de los mensajes. Nos decían, por ejemplo, Carlos de Madrid, que en la película El Club de la Lucha los protagonistas van a recoger la grasa humana a un contenedor de una clínica para hacer bombas con ella. Yo no entiendo cómo quitaban la grasa con el calor de las velas. ¿Lo podría explicar el doctor Cabrera? Gracias, muchos besos para todos. Doctor, como tú sabes, en 15 segundos. Nada, muy fácil. La grasa se funde y al fundirse las células que tienen esa grasa se rompe la membrana y esa grasa cae destilando, igual que si coges mantequilla y la tienes al calor y la mantequilla empieza a gotear. Exactamente igual. Buenas madrugadas, familia terrorífica. Terrorífica noticia. Parece mentira que a día de hoy se sigan produciendo casos de esta terrible clase. Gracias por informarnos, puesto que seguramente no lo hubiéramos podido saber por otros medios de comunicación, nos dice Francisco Sánchez. Bueno, sí, la noticia ha sido portada mundial en todos los periódicos americanos, ingleses, y en España también se ha dado, brevemente o sin ahondar. Pero se habla en algunos medios de 200, posiblemente 200 cadáveres, ¿eh? Ana de Zaragoza dice que la recuerda a la novela El perfume, que es muy parecido. Yo creo que utilizan las costumbres satánicas o religiosas para realizar todas estas horribles acciones, pero no solo pasa fuera de España, aquí seguro que ocurre, nos dice Miguel Quirós. Luego hablamos de todo eso, tenemos mucha información, tenemos a un buen amigo Juan Rad esperándonos, datos, gente que vive en comunidades del Perú, vamos a hablar con ellos, cómo están viviendo esto, pero uno de los detenidos, uno de los capos de esta hermandad satánica a la que se le acusa ya entre 60 y 200 muertos desgrasados en esos laboratorios clandestinos, decía que lleva 30 años destilando grasa humana y vendiéndola. $10.000 el litro. La policía ha mostrado al mundo, a las cámaras, sobre todo de la BBC, esas botellas de grasa humana. Seguimos informando.